Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos al tutorial cómo crear tu propia aplicación web con PHP, MySQL, AdminLT, Bootstrap y consumirlo desde Android. Parte 2. Vinculación MySQL con PHP, modelo conexión, modelo usuarios, controlador usuarios para el login, módulos ingresar, cerrar sesión, scripts, footer, header, sidebar y inicio. Continuando con el proyecto, creamos la carpeta modelos, el archivo de conexión.php, el cual incluirá la clase conexión para vincular con la base de datos usuarios. Para ello creamos la función conectar. Creamos la variable host, el cual será la localhost, la variable user, el cual será el usuario AW, la variable password de password, el cual será admin, y la variable db, el cual será usuarios AW. Llevamos a la función dayDefaultTimeZone América México City, esto para forzar al servidor a usar la zona de tiempo de México. Creamos la variable con new pdo y asignamos la variable host, la variable db, la variable user, la variable password y un array pdo mysql attr init command con setName utf8. Procedemos a asignar la variable con un setAttribute para las excepciones que por algún motivo arroje la db si no se puede conectar. Ejecutamos la variable conexión y lo retornamos con otros setNames utf8 para amarrar que sí se respete los caracteres especiales. Ya que configuramos la base de datos, creamos un archivo de usuarios.modelo.php, el cual requerirá la llamada del archivo conexión.php. Le asignamos el nombre modelo usuarios a la clase. Creamos la función que se encargará de la llamada en la tabla de usuarios para iniciar sesión. El nombre que le pondremos a la función la llamaremos mdl iniciar sesión usuarios, que necesitará dos variables, una llamada tabla y la otra datos, que le pasaremos mediante el controlador que crearemos en un momento. Creamos la variable stmt y hacemos el llamado a la clase conexión y a su función conectar, y asignamos la función prepare. Utilizaremos el select asterisco from tabla where usuario igual a usuario y bindeamos el parámetro usuario y se lo vinculamos usando el array datos usuario de tipo param.str, que es el tipo string. Ejecutamos y retornamos con un fetch para que nos devuelva el usuario seleccionado desde el login y cerramos la variable stmt igual a null. Nos dirigimos a la carpeta vistas módulos y creamos un archivo llamado cerrar sesión.php. Creamos la variable menú seleccionado igual a 0 y la variable menú page igual a 0. Estas dos variables las utilizaremos para definirlas en los archivos que querramos validar con el menú. Utilizamos la función sessionDestroy para borrar todas las variables de sesión que utilicemos mientras estamos logueados. Después imprimimos el script de redireccionamiento al dominio principal, ya que destruiremos las variables de sesión. En la misma carpeta vistas módulos creamos el archivo scripts.php y incluimos todos los scripts necesarios del admin LTE y le asignamos el dominio a todos los source code de los scripts. En la misma carpeta vistas módulos creamos el archivo footer.php, el cual va a contener un tag llamado footer con su respectivo class main footer. Pondremos sus respectivos derechos reservados y un link que redireccione al inicio de la aplicación web. Creamos un div orientado a la derecha y le pondremos un bold tag donde pondremos la versión del sitio. Regresamos al archivo ingresar y declaramos la variable menú seleccionado igual a 0 y la variable menú page igual a 0. Igual lo usaremos para validar en la plantilla. Dentro del div login page creamos un div class card, otro div class card body, login card body. Agregamos un tag form method post con un ID llamado frm acceso. Dentro del form vamos a agregar dos divs, class input group mb3, uno para el input de tipo texto con
name usuario requerido y otro input type password con name password requerido. Agregamos otro div class row para poner el tag button de tipo submit, class btn primary, btn block, contexto iniciar sesión. Fuera del div card body creamos otro div con class llamado card footer, donde agregaremos con un ahref con el link de mi sitio. Por último, dentro del form hasta abajo vamos a abrir el tag de PHP para que al presionar el botón submit llame a la función para iniciar sesión. Para ello creamos una variable llamada login que será igual a new controlador usuarios que crearemos en un momento. Asignaremos a esta variable la función ctr iniciar sesión usuario y le mandaremos la variable de dominio. Nos dirigimos a la carpeta controladores y ahí creamos el archivo usuarios.controlador.php para nuestra clase controlador usuarios, la cual acabamos de instanciar en el archivo ingresar.php. Creamos la función ctr inicio sesión usuario y recibimos la variable dominio. Dentro de la función creamos la variable thisDominio igual a variable dominio. Creamos un if para validar si la variable post usuarios existe. Dentro creamos la variable tabla igual a usuarios que le pasaremos al modelo mdl iniciar sesión usuarios. Creamos otra variable llamada datos, el cual será un array que incluirá el nombre de usuario y le asignamos el post usuario. También el nombre password y le asignamos el post password, que también le pasaremos al modelo iniciar sesión usuarios. Creamos la variable resultado que será igual a modelo usuarios mdl iniciar sesión usuarios y le pasaremos las variables tabla y datos. Creamos otro if el cual validará si la variable resultado es igual a true. Si es true, creamos una variable llamada secure password igual a la función sha1. Dentro de sha1 incluiremos la variable post password y le concatenaremos el resultado con el campo salt que nos trae del usuario. Creamos otro if el cual valide si resultado campo usuario es igual a post usuario y resultado campo password es igual a la variable secure password. Si es true, creamos varias variables de sesión, el cual serán sesión ingresar igual a true, sesión id usuario igual a resultado campo id usuario, sesión usuario igual a resultado campo usuario, sesión nombre igual a resultado campo nombre, sesión apellido igual a resultado campo apellido, sesión avatar igual a resultado campo avatar, sesión fecha último acceso igual a resultado campo fecha último acceso y sesión tipo usuario igual a resultado id tipo usuario. Imprimimos un eco que contendrá un script Windows Location igual a la URL HTTP. Le concatenamos el thisDominio y le concatenamos el módulo inicio. Si es false, creamos un else para imprimir con un eco el div class alert con el texto error al ingresar. Esto por si el password no coincide con el que se escribió en el input password. Si retorna false, creamos un else el cual tendrá un eco y un div class alert con el texto de que el usuario con el que intenta ingresar no existe. Nos regresamos a la raíz y abrimos el archivo index.php y ahí vamos a llamar tanto al usuarios.controlador.php con el usuario modelos.php con el require once para que la aplicación web sepa que existen estos archivos a la hora de llamarlos desde el módulo vistas ingresar. Abrimos el archivo usuarios.modelo.php y creamos otra función llamada mdl actualización acceso usuario y le enviamos las variables tabla y actualización sesión, que es actualización de datos, ya que me equivoqué. Creamos la variable stmt y hacemos el llamado a la clase conexión y a su función conectar y asignamos la función prepare. Utilizamos el update tabla set fecha último acceso igual a signo de interrogación, where id usuario igual a signo de interrogación. Asignamos el stmt a la función execute y ahí agregaremos el array para las dos variables con signo de interrogación y le pasamos la variable actualización sesión,
que es actualización datos, ya que me equivoqué con el campo de fecha, y la variable actualización sesión con campo ID usuario. Abrimos de nuevo el archivo usuarios.controlador.php y modificaremos la función ctr iniciar sesión usuarios para agregar la función del modelo mdl actualización acceso usuario. Creamos la variable actualización sesión y será igual a modelo usuarios mdl actualización acceso usuario, y le pasaremos la variable tabla y la variable actualización datos, el cual será un array con dos datos. Le asignamos el resultado con campo ID usuario y fecha, le asignamos la función date con el formato YMDHIS, que es el formato que utilizará el tipo de datos en MySQL para el campo datetime. Fecha, último acceso de la tabla usuario. Nos dirigimos a la carpeta vistas módulos y creamos el archivo header.php para agregar la barra superior. Agregamos el tag nav class main header, navbar, navbar expand, navbar wide, navbar light del estilo de la admin LTE. Agregamos un ul class navbar nav con dos li class item. En el primero vamos a agregar un href con el JavaScript void 0 para ocultar el menú lateral del sidebar. En el segundo li class item agregamos un div que incluirá la fecha actual con el formato día, mes, año dentro de un button class btn con un estilo. Creamos otro ul class nav mlauto. Este nos servirá para ver el menú desplegable del usuario logueado. En el li class nav item drop down user menu, dentro agregamos un ahref, el cual incluirá la imagen del usuario si cuenta con dicha imagen guardado en la variable de sesión avatar. Agregamos un ul extra para el detalle del usuario. En el primer li user header usamos la variable sesión nombre y concatenamos con la variable sesión apellido y la fecha del último acceso. En el segundo li class user footer pondremos el ahref que apunte al archivo cerrar sesión.php para finalizar la sesión del usuario. Nos dirigimos de nuevo a la carpeta vistas módulos y creamos el archivo sidebar.php para agregar el menú lateral. Agregamos el tag aside class main sidebar, sidebar dark primary del admin LTE. Agregamos un ahref apuntando al archivo inicio.php que crearemos en un momento. Este ahref incluirá el img que mostrará el logo de la aplicación en el source code con el class brand image circle, y un span class brand text con el nombre del usuario aw. Abajo del ahref agregamos un div class sidebar. Dentro pondremos el tag nav class mt2 y dentro el ul class nav pills nav sidebar con un data widget preview con role menu, un data accordion false. Dentro le agregamos el primer li class nav item con el ahref apuntando al archivo inicio.php, pero como estamos usando URLs amigables no es necesario ponerle el .php porque ya lo definimos así en el htaccess. Esto aplica para todas las URLs que usemos en los ahref. Vamos a agregar en este mismo una validación if menú seleccionado igual a 1 con el texto active para pintar el botón en un color específico para indicar que está activo si se encuentra dentro del archivo inicio. Nos dirigimos a la carpeta vistas módulos y creamos el archivo inicio.php. Agregamos una variable php llamada menú seleccionado igual a 1. Esto para que coincida con el sidebar al cual le especificamos de que si al presionar el botón nos dirige al archivo y este archivo tiene la variable menú seleccionado en 1, este se pondrá en modo activo en el menú lateral. Agregamos un div class wrapper, el cual incluiremos dentro del archivo header.php, y el archivo sidebar.php lo incluimos para que al inicio de sesión este haga todas sus validaciones y se muestre correctamente. Debajo agregamos un div class content wrapper seguido de un div class container fluid para que abarque todo el espacio del navegador. Dentro pondremos un row
y dentro del row agregamos dos divs class call sm6 para que abarque cada uno la mitad del navegador, el primero con el nombre de inicio en h1 y el segundo div con un all class breadcrumb orientado a la derecha con un lee class breadcrumb item active para indicar que se encuentra en el archivo inicio. Abajo del content header agregamos un tag sección class content y dentro de un div class container fluid. Por el momento lo dejaremos vacío. En él pondremos agregar gráficas, entre otras cosas. Fuera del content wrapper incluimos el archivo footer.php y un tag aside class control sidebar dart para finalizar la funcionalidad del template. Nos regresamos al archivo header.php y movemos todo el all class drop down menu dentro del lee class nav item drop down user menu. Esto para que al presionar el botón despliegue todo el menú. Nos vamos al navegador y escribimos localhost usuarios AW y iniciamos sesión con los datos de usuario root admin y password admin. Presionamos el botón iniciar y como ven podemos navegar correctamente en la aplicación web. Desplegamos el menú del usuario y presionamos en el botón cerrar sesión y nos redirigimos al módulo de login ya con las variables de sesión destruidas. En el próximo tutorial creamos lo que es el módulo de usuarios y incluirá agregar usuarios, editar usuario, eliminar usuarios. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video y no olviden darle like y suscribirse. Gracias, hasta pronto.